Hola, mi nombre es Alexis Martínez Luna y hoy les hablaré sobre el libro de Relaciones Internacionales de América Latina, una breve historia. Bueno, empiezo diciendo que nos menciona sobre el auge del imperialismo norteamericano y resistencias en América Latina. Esto es en 1833 a 1933. Nos hace mención sobre la naturaleza del imperialismo. Esto es que la dominación de las potencias extranjeras pues es sobre los pueblos de América Latina, y esto es que atravesó por diversas etapas que podríamos resumir pues de la manera pues ahorita que les voy a mencionar. Eh, Desde los descubrimientos de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, pues hasta la época de las guerras de independencia, está la dominación europea sobre Latinoamérica y tenía un carácter colonialista, y esto es completo, es clásico y es basado en relaciones económicas, mercantilistas. Esto es para que América Latina, luego de alcanzada pues, su independencia política, pues se inicia una segunda etapa, y esto es de independencia hacia la etapa del semicolonialismo, o bueno, puede ser los peritalos o liberal. Y esto sucede que en Gran Bretaña y Francia asumieron pues el papel de sucesoras de España y Portugal en la hegemonía sobre los países latinoamericanos. Una tercera etapa, pues es que se reinicia alrededor de 1880 y se abrió pues la etapa al imperialismo. Y bueno, pues es plenamente desarrollado, pero es basado en el monopolismo, la hegemonía del sector financiero, de mercados, pues del capital. Esto es que son fuentes de materias primas. En esta etapa, pues son nuevos centros de poder. En esto se menciona Alemania, Estados Unidos, Japón e Italia. Y bueno, se colocaron al lado de los imperios capitalistas tradicionales. Los tradicionales, pues es Inglaterra y Francia. Y bueno, compitieron con ellos por el control de los mercados, esto es, y bueno, los recursos que tenía de América Latina. Y bueno, pues ahí es cuando ya el imperialismo norteamericano pues fue producto del proceso de desarrollo capitalista acelerado, que esto es que bueno, el inicio en Estados Unidos, inició en Estados Unidos después de la Guerra de Sucesión. Y bueno, esto provocó el proceso de industrialización del norte del país y la destrucción del sur, y posterior pues una reconstrucción significaron pues la apertura pues de nuevos mercados para los productos del norte. Y bueno, pues ya entre 1865 y 1870, pues el volumen del capital bancario creció pues en el país. Y bueno, nos hace mención el autor Demetrio, que la primera conferencia internacional latinoamericana, pues uno de los síntomas del espíritu imperialista pues es el producto de una nueva etapa del capitalismo norteamericano. Esto es que lo constituyó el deseo del participar del capitalismo norteamericano. Y bueno, los asuntos políticos de Latinoamérica, el concepto de una organización pues multilateral en Estados Unidos fue acogido por los dirigentes pues políticos, imperiales. Y bueno, pues aquí es como un posible pues instrumento de una hegemonía sobre ese mismo hemisferio. Y en Estados Unidos, pues en América Latina tiene un papel pues mediador. ¿Por qué? Porque los dirigentes de Washington actuaron impulsados por los acontecimientos del Pacífico sudamericano. Y bueno, el gran conflicto entre Chile, Perú y Bolivia tuvieron pues beneficios para el capital británico. Sin embargo, incitó a Washington a ofrecer buenos oficios y su eventual mediación. El principal resultado, pues, es que se concretó de la conferencia que finalizó el 19 de abril de 1890, pues fue la creación de una Unión Internacional de las Repúblicas Americanas. Esto es que, bueno, pues con su secretaría permanece establecida en el capital norteamericana, pues la función principal de la Secretaría sería recibir y divulgar información económica y dar resoluciones en favor del incremento del intercambio pues, comercial. Esto, bueno, técnico y cultural entre los países
pues, miembros, así como de la cooperación en materia sanitaria. Pues en el ámbito político se recomendó la utilización pues de medios pacíficos para solucionar pues las diferencias entre países en América, y se expresó pues la esperanza de que el futuro pudiera crearse en un sistema pues eficaz de arbitraje. Bueno, nos habla sobre Norteamérica que se desplaza a Inglaterra. Hay una guerra entre Estados Unidos y España. Y bueno, durante la década de 1890 y 1900, pues Estados Unidos tomó diversas iniciativas en política exterior encaminadas a establecer pues una hegemonía sobre las Américas y a desplazar pues a Gran Bretaña de la posición de potencia dominante sobre la parte pues latina del hemisferio. La discusión pues, fronteriza entre Venezuela y Gran Bretaña pues constituyó un acontecimiento importante, y es que esa lucha por la hegemonía estadounidense, pues desde 1850 en adelante los ingleses habían extendido pues límites entre Venezuela y la británica, y hacia el oeste pues penetrando cada vez pues más en territorio pues históricamente venezolano, sin hacer caso a las quejas de los gobiernos en Caracas. En 1897 Estados Unidos pues obtuvo una clara pues victoria sobre Inglaterra en su reclamación más externa. Y bueno, pues que el que le habría dado el control sobre el delta pues es que aceptó el arbitraje, y la opinión pública pues internacional pues estimó que a partir de ese momento León Británico pues cedía el primer puesto en América al águila yanqui. Y bueno, ello contribuyó para que a fines del siglo, pues Estados Unidos se sintiera eh, pues animado a establecer oficialmente por las armas su supremacía sobre el Caribe y la parte del norte de América del Sur. Y Cuba, pues siempre coincidía por su posición estratégica en la entrada del Golfo de México, así como por su riqueza más azucarera, que fue azucarera, y bueno, constituyó la causa de desencadenamiento de una guerra entre Estados Unidos y España. Y bueno, en Estados Unidos, pues la opinión pública seguía las peripecias cubanas con el más vivo interés. Y bueno, como ya lo señalamos anteriormente, pues Estados Unidos, desde la época de Jefferson, pues se mostró pues un deseo de anexar la isla de Cuba, y John aclaró que en 1823 que algún día Cuba caería en manos de los yanquis como una manzana madura. Y bueno, en 1825, en 1826, impidió que la Gran Colombia libertara la Antilla. De 1845 a 1861, pues hubo diversos ofrecimientos de compra, y estos hechos por Estados Unidos a España. Y bueno, también nos hace mención sobre la toma del Canal de Panamá, la idea de construir un canal, pues, sí, un canal en Panamá o América Central, y fue voceada por primera vez en el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos V. La proposición fue recogida pues, por Alejandro, y bueno, de su viaje por las regiones del Nuevo Mundo. Y bueno, pues ya poco después, el conde Simón tuvo un socialismo pues utópico, y del progreso científico y tecnológico hizo pues suya esa idea de conectar los mares y los océanos mediante los canales. Y bueno, pues ya esos canales pues de Suez y Panamá. Y bueno, el ingeniero trabajó, bueno, de esos canales de Panamá. Y bueno, él fue un ejecutor también, Simón, de las ideas del maestro en su aspecto tecnológico, aunque no en el social. Ya en 1878, pues un norteamericano, Bonaparte, obtuvo pues una concesión del gobierno colombiano, del cual pues dependía de Panamá, para la eventual pues construcción de un canal pues interoceánico, pues. Un año después pues ya
fue una compañía francesa que compraron la concesión y abrieron pues ya unas suscripciones del capital, y no solo Francia, pues sino en los países adelantados pues del mundo, incluido Estados Unidos. Y bueno, pues ya un poquito en cuanto a la Revolución Mexicana y sus efectos pues internacionales, pues México fue pues sacudido por la Guerra de la Reforma. La intervención francesa del gobierno de Benito Juárez, pues, bueno, el liberalismo ascendente no fue capaz de cumplir pues enteramente con su programa. Pues Juárez murió en 1872 y al cabo de un breve lapso pues de confusión le sucedió en el mando al general Porfirio Díaz, pues un seguidor y lugarteniente del gran tribuno desapareciendo. Ya para fines de 1910, pues Porfirio Díaz trató de pues reelegir una vez más, pero los mexicanos se alzaron contra la reelección y pidieron la democratización del país. Ante la negativa, pues, de Díaz de entregar el poder, pues Francisco y Madero, pues, encabezó un movimiento revolucionario armado que contó con el apoyo, pues, de todo el pueblo. Esto es al lado de los intelectuales, capaz de medias y obreras. Bueno, las masas campesinas pues despertaron de su estrago. Madero estableció un gobierno pues revolucionario, provisional y bueno, convocó a una asamblea constituyente mirado por el imperialismo como peligroso, pero bueno, agitador, ¿no? Madero pues fue demasiado vacilante con los trabajadores. Ya en noviembre de 1911, pues el dirigente campesino Emiliano Zapata pues se hizo contra Madero en vista de que pues se negaba a poder pues a poner en práctica esa reforma agraria deseada por los explotados del campo. Y bueno, pues en Estados Unidos los capitalistas pues eran pues obviamente partidarios pues, de Huerta y vehementes enemigos de la Revolución Mexicana. Y pues no así el presidente Wilson, pues que en este caso se apegó a los ideales democráticos, pues que en otras oportunidades tendría a abandonar contra las presiones de los sectores económicos. Wilson mantuvo pues un punto de vista que había que apoyar a Carranza y no a Huerta. Venustiano Carranza pues era revolucionario y demócrata, pero más moderado que Zapata y Villa, pues era indispuesto a permitir pues que el capital extranjero siguiera participando en la vida económica mexicana con tal de someterse a la supervisión efectiva y soberana pues, del poder público nacional. Bueno, ya después nos menciona sobre la crisis económica y la política de Franklin. Y bueno, ya en 1929 pues surgió en Estados Unidos la gran crisis económica que pronto pues se extendería y afectaría a todo el mundo capitalista. Ya desde la Primera Guerra Mundial en adelante, pues la economía norteamericana pues había experimentado un interrumpimiento de un proceso de expansión y bajo un régimen pues de libertad de empresas, sin intervención alguna, pues del poder público, pues se producía cada vez más y subían los valores negociables, bueno, los valores que eran negociados en bolsa de Wall Street. Y bueno, pues en 1929 pues se había producido más de lo que lo que se podía vender y había crecido pues después así no en, no en porciones, o sea, diferentes, así desproporcionadamente, pues el volumen de inversiones. Y en octubre de 1929 pues estuvieron alertas Wall Street y en Latinoamérica, pues sufrió durante el impacto de las crisis económicas mundial por la discriminación de la producción en los centros industrializados. Bueno, estos redujeron pues bruscamente sus compras de materias, de productos básicos en general. Y bueno, pues así en América Latina como el resto del mundo, pues se fortalecieron pues los políticos y se multiplicaron las iniciativas autoritarias o de dictatoriales. Y bueno, pues ya las elecciones de Norteamérica, eso es en 1932, pues denominadas por los problemas de la recesión, pues triunfó en el Partido Demócrata
Y bueno, con su candidato, pues Franklin, pues sacó a su país de la crisis económica. Y bueno, pues en sí, salvó al sistema capitalista, obligándolo pues a aceptar la tutela parcial del Estado, y no solo para aliviar la miseria, sino que esas tensiones entre las clases y grupos, y bueno, pues sino también para crear pues, una capacidad de consumo. Ya posterior a ello, puedo decir que, bueno, en las Américas durante la Segunda Guerra Mundial, esto de 1941 a 1945, pues la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto pues, estimulante sobre el desarrollo económico y social. Y bueno, esto es de los países latinoamericanos, y bueno, fundamentalmente a partir de la entrada de Estados Unidos pues, al conflicto, pues al mismo tiempo despertó pues nuevas y más avanzadas inquietudes políticas e ideológicas. Y bueno, más importante pues fue el impacto positivo que tuvo las economías, esto es latinoamericanas, pues la brusca disminución de ciertas exportaciones norteamericanas y europeas. Y bueno, pues ya eso es lo que posteriormente pasó en Estados Unidos, realizaron esos esfuerzos por convencer a los países americanos que declararan pues la guerra al bloque nazi, estos fascistas japoneses. Pero bueno, ya finalmente un grupo de Estados Unidos que había permanecido como no beligerante, pues se efectuó unas declaraciones de guerra entre los meses de febrero y ya en marzo de 1945, pues para poder formar parte de las Naciones Unidas, pues entre otros países, era Ecuador, Paraguay, Chile y entre otros, pues ya finalizó ahí ese grupo. Y bueno, pues ya eso es lo que puedo decir de este capítulo de este libro. Muy interesante, la verdad, y pues vamos a seguir leyendo y ya ir reforzando algunos conceptos. Y pues sería todo de mi parte y pues ya estaríamos continuando con este libro. Y pues ya sería todo. Gracias.